La Biblia entonces dice en el capítulo 4, versículo 10 del libro de Esther, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a que el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceráis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios les bendiga mucho más. Queremos de alguna forma u otra dar algún tipo, aunque no una cosa tan intensa, pero queremos dar algún tipo de continuidad a lo que hemos estado hablando. Creo que son momentos, son tiempos retantes, son tiempos decisivos, lo son desde que comenzamos a experimentar cambios en nuestras normalidades. Y queremos darle esa continuidad de esa palabra que nos reta a usted y a mí como simpatizantes o fervientes creyentes de nuestro Señor Jesucristo a tomar decisión acerca de esta palabra que nos ha sido confiada ya por 2000 años. Porque nosotros no representamos una organización terrenal, nosotros somos miembros de una iglesia, una institución celestial, instituida aquí en la tierra nada más y nada menos por el Señor Jesucristo y revestida de poder, dirigida en este tiempo por el poder del Espíritu Santo. Debemos definirnos y decidir a quién obedecemos. El capítulo 19, del libro de los Hechos nos presenta una introducción del Evangelio de Jesucristo a la ciudad de Éfesos. Durante el primer siglo, durante los primeros 100 años del cristianismo, Éfesos fue constituida uno de los centros principales de la propagación del Evangelio de Jesucristo, pero también Éfeso era un centro principal de lo que era la magia, la hechicería o la brujería. Las prácticas de los magos, de los agoreros y de la gente que practicaban las herramientas o las artes de las tinieblas y la oscuridad, tenía como base y como ciudad la ciudad de Éfesos. Era tanto así que allí se encontraba el famoso, en aquel tiempo considerado una de las 7 maravillas del mundo, el templo a Diana de los Efesos,
y era considerada como la ciudad de Júpiter. La ciudad de Júpiter y recipiente de una de las grandes maravillas del antiguo mundo, el templo dedicado a Diana de los Efesos. El enfrentamiento del Evangelio de Jesucristo predicado por Pablo y por Apolo en aquel momento de la historia va a provocar en Éfesos una confrontación directa, una confrontación extremadamente directa a las culturas y a los tiempos que dominaban la ciudad de Éfesos. El encantamiento y los hechizos de aquel tiempo parecieran, y era alto conocimiento, parecieran estar respaldados por poderes sobrenaturales, haciendo la salvedad o la diferencia que mucha gente malinterpreta y habla de alguna forma u otra de la ilusión que se practica en el oeste el día de hoy, cuando se habla de un acto de magia o de algunas cosas que hacen referencia a las manos ser más rápidas que los ojos. No es así o no era así. Lo que se practicaba en Éfesos era abiertamente brujería, ocultismo, encantamientos, hechizos y declaraciones que hombres y mujeres, no pocos, tenían por empleo, por trabajo, por tarea y por dedicación. Y la raíz de todo esto era el sincretismo que existía en Éfesos. En los tiempos del comienzo de la joven iglesia, los primeros 100 años, una de las vertientes o corrientes que más se confrontaba en aquel siglo era el sincretismo ya existente, no el que trae la iglesia tradicional más adelante, 200 años más tarde, sino el sincretismo que ya existía allí. El sincretismo es simplemente lo que es la tendencia a la unión de dos pensamientos contrarios, y cuando a esto se le aplica la religión, cuando una religión sutilmente se envuelve con otra religión, a esto se le conoce como sincretismo religioso. Y esto es nada más y nada menos que la mezcla de pensamientos que en un momento dado eran distintos, eran contrarios, que de momento entran dentro de una mezcla y de una aceptación de ambos, no por el reclamo de alguna deidad o de algún pensamiento religioso, sino por la satisfacción o la exigencia de las masas. Cuando se populariza una ciudad y diferentes culturas llegan a la ciudad, las distintas culturas comienzan a exigir que sus creencias, que sus dioses también sean puestos en las plazas públicas. Y esto crea algún tipo de sincretismo o mezclas de pensamientos religiosos. Esto era alto, popularmente alto en la ciudad de los Éfesos, y esto provocaba que la brujería o el espiritismo, como le conocemos nosotros en el Caribe, y estas cosas ocultas fueran religiones públicas y prácticas a donde un gran grupo de gente se dedicaba a ganarse la vida a través de la venta de estampitas, a la venta de imágenes talladas, a la venta de oraciones. Cualquier parecido al siglo de hoy, pues pura coincidencia. Pero esta era la realidad de la ciudad de los Éfesos, a el confrontamiento que se enfrenta a los predicadores de la palabra del Señor de aquel siglo. Gente como Apolos, el apóstol Pablo y otros discípulos que se dieron a la tarea de alguna forma u otra de propagar el evangelio de Jesucristo, la nueva noticia, a través de la región de Asia, llegan a Éfeso y a otras ciudades más y son confrontados con estas realidades. Hoy nosotros vivimos en una era posmoderna, vivimos en un tiempo moderno, en un tiempo a donde pareciera haber perdido el auge, lo que son los encantamientos, las brujerías, las hechicerías, los trabajos de magia blanca, magia negra, parecieran haber perdido el auge. Hoy nosotros vivimos en una era sumamente moderna y nuestra atención está dirigida hacia los artefactos tecnológicos que nos facilitan la vida, lo que nos llama la atención.
Eso no quiere decir que las tendencias o los conocimientos espirituales no están entre nosotros. La expresión que más fácil podemos usar para que usted entienda lo que yo estoy tratando de decir: hoy vivimos el mismo perro con un diferente collar, con un collar más moderno, pero todavía los pensamientos altamente espirituales que se enfrentan literalmente al conocimiento del Hijo de Dios están aquí entre nosotros. Pudiéramos hablar del ateísmo, que para mucha gente resultaría confuso hablar del ateísmo como un pensamiento espiritual y religioso, porque el ateísmo se define como la creencia o la no creencia en Dios. Pero cuando usted indaga en las prácticas de los ateístas, usted se da cuenta que el ateísmo está dedicado a refutar la existencia del Dios de la Biblia, que todo lo demás que es espiritual, el ateísmo lo comparte y de alguna manera u otra lo celebra. Yo no quiero amanecerme mucho allí, pero dos cosas más. Las filosofías, los pensamientos filosóficos mezclados con la religión de los primeros siglos, hoy también son de harta demanda en nuestra sociedad. Pensamientos espirituales como el budismo, el panteísmo, tradiciones, todo el mundo pudiéramos estar toda la noche aquí describiendo estas cosas que han venido a ser parte de nuestras culturas y de nuestros pueblos, parte de cosas que practicamos con sencillez de corazón y a veces hasta sin malicia, porque alguien nos dijo que si nos barren los pies con una escoba no nos vamos a casar. Pues simplemente suena algo inofensivo, pero vienen realmente a la hora de indagarlo, son pensamientos espirituales que tienen una trascendencia religiosa o posiblemente de tinieblas en algún momento de la historia. Para movernos al libro de Esther, la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos va a mostrar, y yo no voy a estar mucho allí, quizás en otro momento, pero nos va a hablar de tres confrontaciones específicas a las cuales se resaltan a la hora de la presentación del Evangelio de Jesucristo. Lo número uno que usted va a encontrar allí es que usted va a encontrar a Pablo. Usted quiere seguirme a través de la Biblia, abra el libro de los Hechos, capítulo 19, y léalo en su totalidad. Entonces usted se va a ubicar. Lo primero que vamos a encontrar es a Pablo. Vamos a encontrar una escena a donde Lucas, escritor del libro de los Hechos, describe que ciertas piezas de la vestimenta del apóstol Pablo eran mandadas a distintos lugares a donde habían enfermos, y estas piezas estaban provocando la sanidad de los enfermos. Y de momento pues trae algún tipo de confusión dentro de la ciudad, y mucha gente siente la necesidad de imitar la práctica del apóstol Pablo. Pablo, obviamente siendo el hombre elegido por Dios, siempre el hombre representante del cielo, tiene una autoridad, tiene la misma autoridad que le delegaron a los otros 11 apóstoles, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Pablo ejerce un poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca Pablo se presenta como Dios o como un agorero, como un mago, como un espiritista. No, Pablo se presenta como un hombre común y corriente, lleno de la autoridad y del poder de Dios. Y las vestimentas, Lucas registra que las vestimentas del apóstol Pablo eran puestas encima de los enfermos, y los enfermos sanaban. Esto provoca un alce o una reacción como en el libro de Éxodos, los enemigos de Moisés. Cuando Moisés pone la serpiente frente a Faraón, los magos y los agoreros también presentan sus serpientes para tratar de imitar lo que Dios está haciendo. La primera confrontación del Evangelio contra el reino de las tinieblas es los milagros, o es milagro o es magia. De momento los magos, la gente que se dedicaba a esto, que su sueldo dependía de esto, no querían quedarse atrás. Llegó un hombre de allá de Jerusalén, judío, de todas las cosas judío,
con un poder extraordinario, su vestimenta está siendo puesta sobre los enfermos y los enfermos están sanando. Entonces hay una reacción, y esto provoca el segundo confrontamiento, y esto es bien profundo. Yo lamento no tener, ¿verdad?, porque tengo una intención de llegar al libro de Esther, pero esto es bien profundo porque entonces vamos a encontrar el segundo confrontamiento que va a provocar el Evangelio de Jesucristo en Éfeso. El primero es la reacción del infierno para imitar lo que Dios está haciendo. La reacción del infierno para imitar lo que Dios está haciendo. Número 2, vemos allí entonces unos judíos, hombres judíos, hijos de un hombre llamado Esceva, 7 de ellos, que al enterarse, ¿verdad?, de la autoridad que Pablo está ejerciendo en la ciudad de los Éfesos, se enfrentan a un hombre endemoniado, se confrontan con un hombre totalmente endemoniado y le dicen: yo te reprendo en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Le dicen: oiga bien, yo te reprendo en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Entonces el demonio o el endemoniado le dice a los hombres: yo sé quién es Jesús, y a Pablo yo también conozco, pero a ti yo no sé quién tú eres. La historia dice que aquel hombre cogió una pela, que llegó desnudo a la casa, que los demonios, los espíritus le dieron una escalpiza, como decimos nosotros allá en Puerto Rico, y que llegó desnudo a la casa. Eso habla de vergüenza, de lo que los judíos trataron de imitar otra vez la autoridad del apóstol, y aquel hombre endemoniado le dio una pela a todos y los mandó para la casa con poca ropa. Entonces esta es la segunda confrontación, que no solamente repite la intención del enemigo de imitar lo que es de Dios, pero usted puede ver profundamente allí que hay la confrontación de dos espíritus. Es la confrontación de dos espíritus, porque obviamente los hijos de Esceva no estaban actuando en la autoridad de Dios, sino en una autoridad espiritual que no tenía el respaldo divino. Pero también había un hombre que estaba poseído por un demonio. Hay la confrontación de dos espíritus. Ninguno de los dos proviene de Dios. Lo segundo entonces que va a provocar la palabra del Señor es, de alguna manera u otra, que los espíritus inmundos también van a impacientarse, se van a volver un poquito locos, para que usted me entienda. Usted lo puede ver en la confrontación de Jesús con el endemoniado gadareno, cuando de momento le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? No ha llegado el tiempo. Jesús le da la autoridad a los demonios de salir, ¿verdad?, la legión, a salir del cuerpo del hombre y introducirse en el hato de cerdos, y los cerdos se vuelven locos y se tiran por el risco. Hay una reacción como de desesperación de todos los espíritus que puedan haber presente en algún lugar, y de alguna manera u otra pierden, como que entran en un momento de desesperación al manifestarse la autoridad y la presencia de un hombre de Dios, Y número 3, usted se va a encontrar con Demetrio, Demetrio es un hombre que se dedica a vender las estatuas de Diana de los Efesios, de la diosa, una de las diosas sobresalientes dentro de la población llamada Éfeso. Todo esto está en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y usted va a encontrar que Demetrio se dedica a vender estatuas, y de momento se da cuenta del alboroto que está provocando Pablo y la gente que anda con él, con la autoridad que anda con ellos, y reúne a los artífices del pueblo y les dice: mira, aquí nosotros tenemos un problema. Esta gente llegaron, son judíos, yo no sé de dónde vienen, y llegaron con una autoridad ahí, y nos están tumbando el negocio, porque la gente ya no viene a comprar la estatuita de Diana, sino que va a refugiarse a donde ellos están, porque lo que ellos están declarando está sanando a la gente, está libertando a la gente, está trayendo beneficios sin necesidad de comprar estampas, sin necesidad de vender estatuas. Pablo está decretando la palabra, Pablo está orando por la gente, y la gente está siendo sana, libertada, todas estas cosas que Dios hacía al principio de la iglesia, que todavía Dios las hace hoy, pero eso es otro tema para otro día. Son 3 confrontaciones. Número 1, vemos la reacción del infierno tratando de imitar lo que es de Dios. Número 2, vemos de alguna forma u otra la
La confusión que surge dentro del mundo espiritual de las tinieblas cuando la verdad de Dios está siendo manifiesta. Y número 3, estamos hablando entonces de la humanidad, de lo popular, de lo que el populacho o la gran mayoría de la gente de momento no percibe, que la manifestación del bien de Dios es para el beneficio de la ciudad, sino que se preocupan por las pérdidas monetarias y deciden confrontar a los hombres de Dios. Allí hay una persecución, un alboroto terrible, porque Demetrio y sus compañeros de negocio salieron a la persecución de los hombres que andaban con Pablo. Esto tiene una razón de ser para hoy, y es que usted y yo hoy, antes de mudarnos al libro de Esther, usted y yo hoy pudiéramos estar experimentando sin darnos cuenta. Quizás muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, muchos de ustedes se han dado cuenta, pero podemos estar experimentando esa realidad en nuestra sociedad. Podemos estar experimentando la imitación de las tinieblas ofreciendo una alternativa a lo que es de Dios. Podemos al mismo tiempo también estar experimentando la confusión del mundo espiritual ante lo que dice la Biblia. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y se ha vuelto loco buscando a quien devorar. También estamos experimentando la manifestación del populacho. ¿Qué es el populacho? La gente, el ser humano, el humanista, que no puede percibir la gracia, que no puede percibir el favor de Dios a favor de los suyos, y se convierte en enemigo y en perseguidor de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que tener sumo cuidado de naturalizar el tiempo que usted y yo estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Estamos viviendo un tiempo definitivamente retante y extraordinario. Y mucha gente se escucha decir que vivimos una nueva normalidad, que los tiempos están cambiando, que las cosas ya no son las mismas, que jamás van a volver a ser igual. Y tendemos y tenemos la tendencia a darle oído a estas voces y a acatarnos y acomodarnos a la nueva norma. ¿Cuál es la nueva norma? Bueno, pues yo escucho el sermón desde mi casa, en pantalones cortos, en chancleta y posiblemente con una piña colada o un café caliente a mi mano derecha. Yo no tengo nada que hacer, no puedo ir a ninguna parte, no tengo una responsabilidad. El pastor predica por las redes sociales y yo me gozo aquí en casa. Y esa es la tendencia dentro de la iglesia que lamentablemente estamos comenzando a confrontar nosotros los que estamos en el estudio y en el análisis de esta situación. Otros, como los gobernantes de este siglo, tienen la osadía de confrontar a Dios, de decir que Dios no tiene el poder para sanar los enfermos, de decir que Dios no tiene la gracia de ayudarnos en este momento. Tienen la tendencia de retar a la iglesia y levantarse literalmente en contra de lo que está establecido en la palabra. La palabra está establecida que nosotros estamos llamados a orar por los enfermos para que se sanen. Eso le da identidad a la iglesia del Señor. No podemos tomar eso de una manera natural, porque si lo tomamos de una manera natural, no entendemos lo que el gobierno está exigiendo de nosotros hoy. Cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva correcta, que es característica de la iglesia, orar por los enfermos. Oiga bien, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Haga oración, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Nosotros, algo que nos identifica, algo que es innato, que es interno de la autoridad que tiene la iglesia en esta tierra, es orar precisamente por la gente que está enferma. Pero hoy se nos están vendiendo otras alternativas y nosotros, sin darnos cuenta, sutilmente las estamos comprando. La Biblia nos está diciendo a nosotros que nuestra responsabilidad es ir a ser discípulos, de todas las criaturas sobre la faz de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros se nos está vendiendo el hecho de que tenemos que olvidarnos del discipulado por los próximos meses, posiblemente por los próximos años. ¿Cómo usted le dice
A la gente que vende bizcocho, que no puede hornear. Tú puedes abrir la tienda, pero no puedes hornear. Pero si esa es la esencia de lo que yo hago, hornear para vender. Entonces nosotros tenemos que concientizarnos y entender que el vocabulario que se habla está disfrazado de una manera natural, pero tiene unas repercusiones espirituales en la vida de la iglesia. Y usted y yo tenemos que concientizar y saber a dónde estamos parados. Y no es que vamos a ser desobedientes de manera irresponsable, no es que vamos a volvernos locos, es que debemos saber el poder que camina sobre nosotros, es que debemos saber quién anda con nosotros, es que debemos ser reflejo de aquel hombre que un día dimos testimonio de que trastornó nuestras vidas. Porque ¿por qué yo estoy aquí? Yo no estoy aquí porque me gusta esto, yo no estoy aquí porque ando buscando postura, yo estoy aquí porque un día en mi mayor reguero, en mi mayor desesperación, en mi mayor dificultad, Cristo se apareció a mi vida y transformó mi alma. Entonces hoy yo no puedo negar del poder que cambió mi vida, del poder que me levantó de las cenizas, del poder que me redimió y me hizo un ministro de este evangelio. Hoy yo tengo que ser más fiel que nunca y testificar que en la palabra de Dios hay poder. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. Tenemos que definirnos de manera sabia, de manera responsable, pero no podemos admitir en nuestros corazones la sutileza con la cual hoy, oiga bien, yo voy a moverme al libro de Esther ahora para hacerle el cuento. Pero oiga bien, nosotros no podemos permitir que hombres carnales, que hombres naturales, sin experiencias con el Espíritu de Dios, sean los que tomen decisiones sobre la institución que Cristo puso sobre nuestros hombros. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero esta institución llamada iglesia la puso Jesús de Nazaret sobre nuestros hombros, y de dos en dos y hacer discípulos, predicar este evangelio, poner las manos sobre los enfermos. Si bebieres cosa mortífera, no te vas a morir. Oiga, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es sobre nuestros hombros que Dios ha puesto esta institución, y para ello Dios nos revistió de poder. ¿O usted ya no cree en eso? No, la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Necesitamos abrir los ojos y entender que el alboroto que experimentó Pablo y Apolos en Éfeso, posiblemente lo estamos experimentando usted y yo hoy, de hombres corruptos, que no es que no haya una pandemia, no es que no haya una enfermedad, no es que no haya una prudencia que practicar, es que se está tratando de tomar ventaja sobre todas las cosas sobre la faz de la tierra, sobre la iglesia de Jesucristo, sobre la iglesia de Jesucristo. Mire, yo quiero ir cerrando esta situación. Providencia, ¿qué es providencia? El libro de Esther nos invita a reflexionar en lo que es providencia, en una historia hermosa que nos habla de lo que es providencia. Y yo quiero dejar con esto estas cosas en su mente y en su corazón, estas cosas allí. La creación de Dios establece o establecida por Dios un orden natural. La creación está establecida y Dios establece un orden natural sobre ella. El día sale, cuando se cumple su término, se esconde y viene la noche. El mar tiene un límite. La lluvia no es perpetua, llueve de vez en cuando y de cuando en vez. Todas estas cosas son parte de la naturaleza establecida por Dios, de la cual Dios tomó y declaró una palabra, y definitivamente la naturaleza se somete y se sujeta a que la sujetó a su funcionamiento. Dios entonces tiene la capacidad de intervenir en el proceso de la naturaleza a beneficio de su gente y para provocar que su propósito se cumpla. Y esto lo conocemos
como un milagro. Un ejemplo de esto se encuentra en el medio del mar, a donde los discípulos están en medio del mar en una barca experimentando una tormenta terrible, y Jesús se levanta dentro de la barca, levanta la mano y la tormenta cesa. La tormenta es parte del proceso de la naturaleza, pero Jesús interviene en su autoridad de Dios en la naturaleza para llevar a cabo un milagro, para proteger los discípulos que están con él en la barca y para que su propósito se cumpla en medio de nosotros. Esto es la intervención sobrenatural de Dios en la naturaleza establecida, conocida como un milagro. Entonces, ¿cuál es la providencia? La providencia entonces es esa intervención, esa acción de Dios de intervenir en el proceso natural de los hombres para aplicar misericordia y para provocar que su propósito en la tierra se cumpla. Usted y yo entonces la vamos a conocer como providencia. Y esto es lo que todo el libro de Esther nos enseña, la providencia de Dios. Para este tiempo habrá este tipo de Dios, para el día suyo y mío existirá este tipo de providencia. Seguimos adelante, y cuando usted lee, yo no lo voy a leer porque quiero avanzar, el Salmo número 135 del 6 al 10, usted va a encontrar la grandeza de Dios, y el Salmo declara que Dios hace lo que Él quiere. Daniel capítulo 4 verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Permítame leer eso otra vez. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ese es Dios, con la autoridad sobrenatural, el poder sobrenatural de hacer como a Él le place, tanto en los cielos como sobre la faz de la tierra. El ejemplo excelente de la providencia, entonces, Génesis capítulo 3, verso 15, a donde Dios le dice a la mujer: la simiente tuya le va a aplastar la cabeza, la simiente tuya va a derrotar al enemigo. Y Abraham reclama en el monte: Dios se va a proveer de cordero. Aquí hay una realidad que quizás va a sonar fuera de tema, pero es lo que usted y yo debemos estar haciendo hoy. El libro de Esther es una historia fascinante, una historia hermosa, una historia romántica, y después de usted y yo conocer ambas partes. ¿Qué conocemos hasta ahora, pastor? Conocemos la reacción del mundo de las tinieblas cuando la iglesia se levanta. Conocemos la reacción del mundo de las tinieblas cuando la iglesia se levanta otra vez. Conocemos la reacción del mundo de las tinieblas en contra de la iglesia de Jesucristo, porque entiende que allí hay poder para hacer las cosas naturales sobrenaturales, para hacer lo imposible posible. ¿Qué conocemos? Que Dios tiene la autoridad para eso, que el libro de Esther va a ser por excelencia el libro que nos enseña la intervención de Dios, la provisión de Dios en medio de estos asuntos. ¿Cómo la vemos, pastor? Fácil, antes de entrar a la parte que quizás no le va a gustar mucho, la vemos fácil. Mire qué fácil. Mardoqueo, un personaje de la historia, en un momento dado, totalmente fuera de relación con el evento máximo de la historia, se entera de una maquinación que existe para quitarle la vida al rey, delata la maquinación y le salva la vida al rey, y eso es apuntado allí en las crónicas del reino persa. Y esto pasa como si no tiene nada que ver, como aquí no pasó nada, simplemente un hombre dio testimonio de lo que se estaba planeando en contra del rey, le salvaron la vida al rey y guardaron el librito allí como algo que pasó. Más adelante en la historia encontramos de momento como el caos que se está formando, porque el enemigo otra vez sale en la persona de Amán con la agenda de destruir al pueblo de Dios, y de momento el rey se encuentra con aquello que Mardoqueo había hecho, y de alguna manera otra sutil sale a la luz la providencia de lo que Dios ya había preparado para aquel momento. Esther
es otra manifestación de la providencia de Dios. Dios en lo natural, Esther viene a ser una mujer hermosa, sobresaliente en todo lo demás, en su naturaleza. Y esto provoca que ella sea escogida dentro de todas las demás mujeres para ser la nueva esposa del rey en aquel momento. Mire, el capítulo 2 del libro de Esther lee de la siguiente manera: y cuando llegó el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavio, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Entonces las doncellas venían hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Si usted me permite añadirle a esto una fuerza doctrinal más, tanto el capítulo 25 del libro de Mateo como el capítulo 22 del libro de Mateo nos van a entregar dos parábolas que junto a esta porción del libro de Esther nos van a enseñar que la iglesia tiene que prepararse, que la iglesia tiene que fortalecerse, que la iglesia tiene que ataviarse de una manera específica, que la iglesia no puede andar por ahí mezclada con los pensamientos de este siglo, que si la iglesia quiere manifestar poder para esta hora, que si la iglesia quiere manifestar autoridad para esta hora, necesitamos definirnos como iglesia, no definirnos como izquierdistas o definirnos como de la derecha, no, definirnos como iglesia, como lo que somos, los comunicadores del evangelio que tiene poder tanto para los de izquierda como para los de derecha. Nosotros no estamos aquí para asociarnos con partidos políticos, no estamos aquí para debatir las ideas de un lado contra las ideas del otro lado. Estamos en el medio para denunciar la corrupción, para denunciar la oposición, para levantarnos en contra de lo que no le pertenece y de lo que no viene de Dios, pero al mismo tiempo declarar el amor y la misericordia, el arrepentimiento de pecado para la salvación del alma de todos los seres humanos de la tierra. Mientras nos mezclamos con los gobiernos, perdemos nuestra autoridad, sacrificamos nuestro lugar, definimos nuestra vida no como agentes de la iglesia, sino como agentes de partidos políticos. Y nosotros necesitamos, mire, hay un consejo de mi parte para la gente del siglo de hoy, para los cristianos del siglo de hoy. A veces tomamos las redes sociales como si no fueran nada, Y yo quiero darte un consejo. Yo quiero que tú pienses en las redes sociales como el lugar a donde Pablo llegó a Atenas y se encontró con muchos dioses y un altar a un dios desconocido. Eso está en la historia de los hechos. Como Pablo llegó a la ciudad de Atenas y los atenienses tenían un lugar, Acrópolis, y tenían dioses para cada cosa. Y entre tanto Dios había un altar para el Dios no conocido. Y Pablo llegó a aquel lugar a presentar su idea, a proyectar este evangelio, y utilizó aquel lugar vacío que no tenía imagen para decirle a los atenienses: ese lugar a donde tú tienes un Dios que dices que no conoces, de ese Dios es que yo vengo a hablarte. Yo no vengo a hablarte de Júpiter, yo no vengo a hablarte de Venus, yo no vengo a hablarte de aquel, no, yo vengo a hablarte del Dios que tú no conoces, porque el Dios que tú no conoces hizo los cielos, hizo la tierra. Mire, las redes sociales son el Acrópolis del siglo de hoy, son el lugar a donde la iglesia debe llegar, no afiliada a partidos políticos. ¿Cómo yo puedo afiliarme a divisiones, cosas que dividen a los hombres el día de hoy y después presentarles el amor de Cristo? No, mi definición siempre debe ser una. Yo debo llegar a la Acrópolis hablando en contra de lo que es inmoral, en contra de lo que es corrupto, en contra de lo que no
favorece a los hombres en la sociedad y proclamando la libertad del Dios del cielo sobre toda vida. Yo debo entender que mi proclamación, que mi declaración, que esa palabra que usamos hoy, el post que viene de parte de la iglesia, debe ser cristocéntrico, debe ser para la libertad de las naciones y no para la atadura de ellos. Es necesario que usted y yo entendamos que nuestro atavio, que nuestra preparación espiritual no puede ser comprometida. No puede ser comprometida. Mire, es bueno estar ahora mismo en pantalones cortos en su casa escuchando esta transmisión. Eso es fabuloso. Quizás otra vez con un refrigerio en sus manos. Pero eso jamás va a sustituir el llegar a la casa del Dios del cielo. El Salmo dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oiga, entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Allí envía Jehová salvación y vida eterna. Yo puedo estar aquí toda la noche recitando salmos y proverbios bíblicos que te hagan entender a ti que es bueno mirar por internet, pero es mejor estar en la casa del Dios que me salvó. Es mejor levantar las manos dentro de la casa que le hemos dedicado a Dios, porque la casa se la hemos dedicado a Dios, el lugar se lo hemos levantado a Dios, hemos edificado altar al Dios que el mundo no conoce, pero que usted y yo conocemos de cerca. Es necesario que nos desplieguemos de estas comodidades y entendamos que hay un reto frente a nosotros como iglesia, que hay una definición, una postura que está exigiendo el mundo que nosotros hagamos. Jamás podremos permitir que los hombres sin visión de Dios sean los dirigentes de esta iglesia. No, esta iglesia tiene que ser dirigida por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No hay de otra, no hay negocios. Necesitamos levantarnos sobre nuestros pies y proclamar a tiempo y afuera de tiempo. Y como decíamos el lunes, aunque los gobiernos digan no te es lícito predicar en ese nombre, en este nombre seguimos predicando, porque este nombre es sobre todos los nombres. Yo quiero ir cerrando, pero no quiero irme sin decirte esto. Es importante que entendamos la palabrería que Mardoqueo le está declarando a Esther. Porque Esther en un momento dado dice, párate, yo soy la reina, es verdad que hay un edicto que va a matar a todos los judíos, pero yo soy la reina, a mí no me van a matar. O sea, yo me voy a quedar tranquilita aquí. No es legal que yo vaya a hablar con el rey ahora mismo. Yo soy la esposa del rey, pero no es legal que yo vaya para allá, yo no me voy a meter en eso. Y Mardoqueo recibe esa palabra y le manda a decirle a Esther, no creas que escondido en tu casa vas a escapar de la persecución del gobierno del mundo contra la iglesia del Señor. Eso no es realidad. Eso es un pensamiento para este momento. Pero la realidad es que la persecución que viene contra la iglesia del Señor nos va a marcar a todos los que amamos a Cristo. Eso es necesario que definamos nuestras vidas. Y Esther se da cuenta y dice, es verdad, yo soy judía también. Soy la reina, pero soy judía primero. Y si se desata una persecución contra la iglesia o contra los judíos en aquel tiempo, yo voy a perecer con los judíos porque yo soy judío. Eso no me voy a escapar escondido en mi posición social, no me voy a escapar de mi declaración espiritual. El mundo espiritual conoce quiénes somos y nos va a perseguir. Es necesario que como esta mujer nos levantemos y digamos, ¿tú sabes qué? Que si perezco, que perezca, pero voy a ir delante del rey, y porque quizás para esta hora Dios nos ha mandado a buscar. Dios nos ha mandado a buscar. Pudiéramos decir tantas cosas de esta porción bíblica, pero es necesario que usted y yo entendamos que el tiempo que usted y yo estamos viviendo no es una pura casualidad. Que el tiempo que usted y yo estamos viviendo nos reta a definirnos, nos invita a recoger todo lo que tenemos regado por allí y prepararnos para hacer la obra de la iglesia.
Yo no sé a dónde están tus prioridades. Yo sé a dónde están las mías, pero no sé a dónde están las tuyas. Y el tiempo nos está retando, nos está tocando las puertas y nos está diciendo ¿qué somos? ¿Miembros de la sociedad o somos la iglesia del Señor militante sobre la faz de la tierra? ¿Qué somos? ¿Simplemente hombres, simplemente habitantes de esta tierra? ¿O somos militantes del ejército más poderoso que existe sobre la faz de la tierra? No hay ejército como este. Hace 2000 años que trata el enemigo de destruirnos y todavía estamos aquí. Y estaremos hasta aquí, hasta que Cristo venga, haciendo lo que tenemos que hacer, declarando lo que tenemos que declarar y denunciando lo que tenemos que denunciar. Estamos aquí diciendo que solo Cristo salva, que solo Cristo sana, que no hay necesidad de temer. No tenga miedo, manada pequeña, a vuestro Padre Celestial os ha placido entregarlos el reino. Esto es de Dios, esta es la obra de Dios y estamos confiados de que el Dios que nos llamó nos ha de guardar en el momento que haya que guardarnos, y si no nos guarda, como quiera seguirá siendo Dios digno de nuestra alabanza. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Es tiempo de definición. Y usted dirá, pastor, no es para tanto. Sí, es para mucho, porque si no es hoy, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿dónde? Si no es aquí, si no soy yo, ¿quién? Es tiempo de definirnos. La palabra de Dios dice en el capítulo 11 del libro de Mateo, si mi mente no me falla, permíteme confirmar eso. Capítulo 11, verso 12 del libro de Mateo. El reino de los cielos sufre violencia. Usted vio entonces que cuando la iglesia joven salió a evangelizar el mundo, se enfrentó a las tinieblas. Muchas veces estamos divorciados de esta realidad. Estamos divorciados, literalmente. Mire, usted me dice, usted allí usted está muy cómodo. Hay gente que son cristianos, divorciados de la realidad, que desde que esto comenzó el infierno oprime, persigue y si le damos la oportunidad nos quita la vida. Estamos divorciados de esa realidad, estamos muy cómodos, estamos creídos, estamos dependiendo de las leyes gubernamentales. Oiga bien, hemos caído en aquella trampa, sobre todo en este país, de que la constitución de este país nos protege. Alaba a Dios si puede ahora. La constitución de este país nos protege, nos guarda. Tenemos derechos en este país y que hemos de alguna forma u otra caído sobre ese refugio. Y ahora nos damos cuenta que en ciertos estados, con cierto partido, no estamos muy seguros que digamos que nos están haciendo la guerra, que nos quieren hacer la vida imposible, que quieren que nosotros cambiemos el mensaje, que quieren que prediquemos otra cosa. Y si les damos el lujo, mantienen nuestros edificios cerrados. Y entonces, ¿quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestra torre fuerte? ¿Quién es nuestro monte alto? Es tiempo de, como iglesia, suframos con la gente en China, suframos con la gente en Irán, suframos con la gente en la India, que pierden la vida a diario simplemente por el hecho de decir que son creyentes en Jesús de Nazaret. Es tiempo de que usted y yo entendamos de que esta persecución es para usted y es para mí también, que es tiempo que nos divorciemos del mundo, que nos divorciemos de la comodidad y entendamos que si hemos aceptado el camino del evangelio, hemos puesto en balanza nuestras vidas, y hay de aquel que pone la mano en el arado y después se vuelve atrás. La Biblia dice que no es digno de este reino. Es tiempo de despertar y concientizar, de no entender otra cosa, sino de que somos puestos como ovejas para el matadero, para la gloria y honra de aquel que nos llamó. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Voy a decir varias cosas y me voy. Entrar al reino de los cielos significa entrar a una batalla espiritual. El libro de los Efesios se define, una de sus definiciones contextuales es la más hermosa de todas, porque habla de lo que es la guerra espiritual. Y para muchos de nosotros somos cristianos hace tiempo y no entendemos lo que eso significa. Creemos que con simplemente decir que somos cristianos hemos ganado una batalla. Pero Mateo está implicando lo que Jesús está diciendo. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo van a arrebatar.
Lo primero que Jesús está diciendo con aquella expresión es que la agresividad es necesaria. La Biblia dice que somos mansos como la paloma y que somos astutos como la serpiente. Y usted dirá, pastor, vamos a tomar una espada y nos vamos a defender. Esa no es la idea. La idea no es la violencia que usted está meditando, que usted está pensando. La violencia es estar dispuestos al martirio, pero jamás callarnos la boca. Estar dispuestos a la muerte, pero jamás detener esta operación. Estar dispuesto a la cárcel, pero jamás detener el movimiento de este pueblo. No es cuestión de levantar la espada. Dios nos libre. Nosotros somos la voz cantante y sonante. Somos la representación de la misericordia de Dios en la tierra. Dios nos libre levantar la espada contra los que nos persiguen, pero Dios nos libre permanecer callados. Dios nos libre detener el movimiento de esta operación. Es necesario que, aunque sea bajo persecución, que aunque seamos víctimas, esta obra continúe hacia adelante. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hemos culturalizado este asunto. Y eso quiere decir muchas cosas en distintas partes del mundo. Eso quiere decir muchas cosas, pero en este país hemos caído en la cultura del deporte. Y usted dirá, pastor, sí, aquí este país tiene 4 grandes actividades, 3 grandes y una a mitad. El fútbol americano, el béisbol de grandes ligas, la NBA y el hockey. Son los deportes de este país. Y si usted lo analiza bien, circulan a través de todo el año. Y todos caemos dentro de esa cultura de acomodarnos a las distintas temporadas, buscando un nuevo campeón todos los años. Nosotros en la iglesia hemos caído en esa cultura. Nos reunimos 2-3 veces a la semana buscando quién es el próximo evangelista, buscando quién es el próximo nombre, buscando cuál es la próxima fiesta. Si es día, yo lo voy a decir, si es día de madres, hablamos de las madres. Si es día de Navidad, hablamos del nacimiento de Jesús cuando era niño. Si es Semana Santa, hablamos de la cruz del Calvario. Pero no sabemos salir de ese contorno, sino que damos la círculo al calendario, celebrando fiestas y costumbres humanas y sometiendo la palabra de Dios a esos ritos. Y se nos ha olvidado que estamos aquí como una torre fuerte, como una luz encendida, alumbrando el camino de todo aquel que quiera ser salvo, acepte a Cristo. Se nos ha olvidado que esta responsabilidad viene con persecución, viene con amenazas, viene con confrontación social, pero sobre todo espiritual. Al cielo le ha placido darme el reino. ¿Por qué temer? Número 2. Donde primero debe dominar el reino de los cielos es interiormente. Y hay gente que no tiene dominio propio. Hay gente que CNN lo tiene paniqueado. Yo voy cerrando, se lo prometo. Sí, hay gente que CNN, NBC, Fox, las noticias, Telemundo, CNN en español, Guapa Televisión, los tienen paniqueados, reaccionando. No tienen dominio propio, no tienen certera seguridad de nuestra salvación, de que el que dijo que iba a volver en cualquier momento vuelve. Mi Redentor está en los cielos, y aunque la tierra tiemble, Él no se mueve, Él permanece firme. No tengo por qué caer en incertidumbres, no tengo por qué caer en desesperaciones, no tengo por qué arrancarme los pelos, si entiendo que en gloria está mi mansión, que mi redención viene del cielo. Mire, yo quisiera estar aquí toda la noche, pero no puedo. Pero usted tiene que entender que debemos dejar lo que consumimos dicte cómo me siento por dentro. Yo dirijo mi alabanza. Usted no está aquí conmigo. Yo me levanto por la mañana y a Dios dirijo mi alabanza. Yo me levanto por la mañana, vuelvo a repetir, y a Él dirijo mi alabanza y mi adoración. Él es el centro de mi vida, Él es la razón de mi esperanza, Él es la razón de mi felicidad y de mi cántico. No puede estar triste un corazón que tiene a Jesucristo. Es necesario que volvamos al fuego y no a la emoción
sino al fuego pentecostal que aviva el don de Dios en medio de nosotros y que las tinieblas huyen y resplandece el sol del nuevo día. Es necesario volver a la gloria de Pentecostés. Comprende que vale más que cualquier otra cosa. Que vale más que cualquier otra cosa ser hijos del reino. Prepárese para renunciar a las metas personales que impidan el alcance de la meta eterna. El texto es difícil de traducir realmente, pero habla de fuerza animosa, de valentía, habla de algún tipo de radicalismo. Mire, nosotros no estamos aquí para ofender, para pisotear, para menospreciar a nadie. No estamos aquí para eso. Pero estamos aquí con la autoridad necesaria para ofrecer respuestas acerca de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos y para qué lo creemos? Y a veces le estamos dando más lugar a las situaciones presentes que a lo que verdaderamente hemos aprendido en la escuela bíblica. Yo quiero arrancar con esto. Gente de gran entusiasmo, gente de gran valentía y de una determinación incoherente, que la gente no le encuentra sentido a cómo estos hombres estaban dispuestos a dar la vida, a cómo un hombre siendo apedreado decía: no le tomes en cuenta, Señor, su pecado, no saben lo que hacen. Como el otro que decía: no me crucifiques con la cabeza para arriba, no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. Como otros decían: es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Como otros decían que aunque calientes el horno 20 veces, no me voy a postrar ante tu estatua. Dios me va a librar, y si no me libra, como quiera seguirá siendo mi Dios. Como esta gente determinaron en su corazón, en medio de la opresión y la persecución, decir: no, a Dios damos la gloria. Es necesario que Dios sea primero en nuestras vidas. Y usted dirá: pastor, realmente así de radical ha llegado el momento de que la iglesia sea radical, de que no temas, no tengas miedo, no tengas temor, seamos precavidos, claro, seamos responsables, claro. Mire, hay gente que me decía, una persona que la voy a dejar anónima para no meterla en problemas, me decía una persona mía hoy que hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Mira, lo voy a decir de esta manera: hay gente que sabe que hay que orar y no ora. Hay gente que sabe que hay que leer la Biblia y no lee la Biblia. Hay gente que sabe que a Dios hay que alabarlo y no alaba a Dios. Pero cuando salió la pandemia, todo el mundo decía: la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades superiores. Ahora somos cristianos. ¿Estamos dispuestos a someternos a los gobiernos? ¿Estamos dispuestos a someternos a Dios? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. El sincretismo es real en medio de nosotros. Hoy, con la intención de agradar a los hombres, aceptamos pensamientos y tendencias espirituales en nuestros medios que no representan a Dios, que no son de Dios. Y usted y yo necesitamos definirnos más que nunca y entender que la providencia de Dios también existe en este tiempo. Que es verdad que estamos viviendo un tiempo retante, que es verdad que estamos viviendo un tiempo de cambios, que es verdad que estamos viviendo un tiempo que se define por sí solo, pero para este tiempo Dios ha preservado. Y cuando yo levanto la vista, yo no puedo mirar a los que vienen, yo tengo que mirar a los que estamos aquí hoy. Para este tiempo Dios ha dejado gente en el reino, para este tiempo Dios ha puesto gente en la iglesia, para este tiempo Dios ha marcado gente con este llamado, para este tiempo Dios tiene un grupo. Y guess what? Somos tú y yo. Tenemos que levantar la mano arriba. Esforzaos y sed valiente. Esforzaos y sed valiente. No es tiempo de dormir. Es tiempo de entender que la palabra de Dios nos demanda una reacción y una respuesta por nuestra fe en este tiempo. Sería fácil poder seguir viviendo de esta manera tranquila, sin ninguna adversidad, sin ningún movimiento contrario. Sería fácil ser cristiano si solamente tengo que ir los domingos a la iglesia y llevar la corbata puesta y quitármela los miércoles. Sería fácil así, pero ha llegado el momento de la confrontación, ha llegado el momento de la decisión, ha llegado el momento, mire, sutil. Yo le voy a decir por qué. Porque en usted que me escucha, posiblemente en algún momento Dios sembró el trigo de la palabra de Dios. Pero en la noche y en el descuido el enemigo sembró la cizaña del miedo, la cizaña de la confusión,
la cizaña de la duda. Y han surgido ambas cosas dentro de su corazón. La fe, pero también está allí el temor, la duda, la confusión. Y estas cosas siguen tomando auge en su corazón y en su mente, y la fe va menguando. La fe va desapareciendo. No puede haber en un corazón duda y a la misma vez fe. Son cosas incompatibles. Dios sembró la palabra en tu vida y has permitido que el tiempo, el siglo, siembre cizaña en tu corazón, que produzca duda, temor y confusión. Es tiempo de saber que el Espíritu de Dios es perfecto, que el gran amor de Dios echa fuera el temor, que el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Son las palabras escritas en el texto bíblico. Es tiempo de definirnos en nuestro corazón y decir, como dijo Esther, si perecemos, perecemos, pero necesitamos levantarnos y darle continuidad a la obra de Dios en la faz de la tierra. Necesitamos hacerlo, porque de nosotros depende que este evangelio sea predicado hasta el último día. De nosotros depende que este evangelio sea predicado hasta el último día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ánimo. Yo sé que son palabras retantes y mi mensaje no va a cambiar, porque para esta hora nos ha llamado el Señor. Es tiempo de levantarnos, de definirnos, de dejar las cosas del mundo que nos atraen, que nos entretienen, que nos llaman la atención, que nos gustan, por hacernos de la vida eterna en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es tiempo de definición, iglesia. No lo podemos dejar para la última hora. Acuérdese, permítame tomar prestado una parábola que posiblemente a lo mejor la teología pudiera decir que no aplica, pero el principio es el mismo. Acuérdese que 5 de las vírgenes se quedaron sin aceite en el momento crucial de sus vidas. Y cuando dijeron, voy a buscar el aceite, era demasiado muy tarde. La puerta estaba cerrada. No podemos dejarlo para la última hora, gente. Tenemos que despertar hoy y llenar nuestras lámparas de aceite, porque esto se está acabando y no es un cuento de viejas. Es la palabra escrita, predicada. Cristo está a las puertas y solamente una iglesia llena del poder de Dios podrá escapar de la hora que viene para probar los moradores de esta tierra. No te escondas, levanta la mano y alaba al Señor. Dios te bendiga.